Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Espero en Dios que goces de abundante salud y disfrutes este bendecido día. Yo, como siempre, totalmente complacido de poder contar con tu compañía unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a tocar un tema por demás espinoso y difícil. Algo que nos cuesta trabajo reconocer y que nos atormenta constantemente, que es la paga del pecado. Normalmente cuando tú o yo vamos a comer fuera de casa o si vamos de compras, siempre llega el momento en el que hay que pagar la cuenta. Legalmente es prácticamente imposible salir de algún sitio y consumir algún bien sin pagar. De la misma manera funciona la vida. Todo lo que se haga bueno o malo tiene una recompensa o un pago. Es decir, normalmente si yo hago una buena obra, puede que en ese momento más adelante se me retribuya o me encuentre alguien que también me ayude cuando yo lo requiera. Pero de la misma forma, si yo hago mal a alguien, lo más probable es que en un futuro alguien me daña a mí o me vaya mal en alguna situación. Lo más grave de todo es que en el aspecto espiritual es más difícil todavía, porque así como puede obrar bien y atraer grandes bendiciones de Dios, también al pecar hay consecuencias graves para nuestra alma y para nuestro espíritu. Nos dice el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La frase, la paga del pecado es muerte, es fuerte, es contundente y es poderosa. Habla de las consecuencias inevitables del pecado en nuestras vidas. El pecado, en su esencia, es una separación de Dios, un alejamiento total de su perfecta voluntad para nosotros. Esta separación lleva consigo una forma de muerte, no solo física, sino también espiritual y emocional, es decir, la muerte del espíritu a la vida eterna. La buena noticia, sin embargo, es que la segunda parte del versículo nos llena de esperanza. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios, en su infinita misericordia y amor, nos ofrece una salida, nos ofrece una solución, y es a través de Cristo Jesús. La oportunidad de ser redimidos es maravillosa. Es lo que buscamos normalmente, porque con misericordia y amor tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de recibir perdón y de vivir una vida plena y abundante. También el libro de Santiago nos lo menciona de la siguiente forma en el capítulo 1, versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Te lo explico. Cuando vamos a pecar, cuando vamos a hacer algo indebido, en nuestra mente ya lo estamos concibiendo, ya lo estamos pensando, ya lo estamos imaginando. Y desde ahí ya vamos mal. Porque lo que sigue es el pecar, es llevar a cabo ese plan macabro que ya maquinamos en nuestra mente para hacer algo indebido. Y una vez que es llevado a cabo, engendra la muerte espiritual. Es triste porque a veces con un solo hecho podemos dañar a alguien. El pecado es, en esencia, una desviación de la voluntad perfecta de Dios. Desde la caída en el jardín del Edén, la humanidad ha estado marcada por el pecado, lo cual implica vivir fuera de la comunión perfecta con Dios. En Romanos, capítulo 3, versículo 23 lo dice claramente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Es triste porque nuestra naturaleza humana nos lleva más fácilmente a hacer algo indebido, a hacer algo incorrecto, a obrar de mala manera que hacer el bien. Es más fácil que caigamos en la tentación del pecado que en el seguir la palabra de Dios. Y esa es la lucha constante en el día a día. Porque el precio del pecado no es solo un castigo físico, sino es una separación espiritual de Dios. La muerte, en este contexto, representa la ausencia de vida eterna y la separación del amor y la gracia de Dios. Así como la paga del pecado puede ser alta, la dádiva de Dios también es incomparablemente más grande. Es decisión nuestra hacia dónde nos queremos inclinar. El pecado es una realidad universal, existe en todos lados. Todos de una manera o de otra desde nuestra infancia hemos pecado en alguna ocasión y nos hemos apartado de la perfección de Dios. Sin embargo, ese no es el final de la historia, porque a través de la gracia y el sacrificio de Jesucristo tenemos la oportunidad de ser redimidos. Su ejemplo de vida nos invita a reconocer nuestra condición humana, pero también a abrazar la increíble gracia de Dios que nos ofrece día con día. En Romanos capítulo 7, versículo 13 lo explica. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado el producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Tenemos la decisión entonces de decidir si lo que es bueno es causa de muerte para nosotros, pero bueno a los ojos de quién. Si es bueno para la humanidad, bueno a nuestra mente, o es bueno para Dios, porque lo que es bueno para Dios no es pecado ni es muerte. El pecado lamentablemente afecta a todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde las relaciones humanas hasta nuestras decisiones y pensamientos. Todo está influenciado por nuestra naturaleza pecaminosa. La envidia, el orgullo, el robo, el hurto, la ira, la codicia son manifestaciones comunes que distorsionan nuestra capacidad para vivir una vida plena y en armonía con los demás. Reconocer nuestra condición pecaminosa es el primer paso hacia la redención. La gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo ofrece una salida. Vemos cómo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos lo explica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, la confesión y el arrepentimiento ante Dios son cruciales para tener una reconciliación. Y Jesucristo nos ofrece esa salida a través de su muerte en la cruz, que fue para salvarnos a todos nosotros. Claro, el reconocer el pecado es solo el primer paso, porque el verdadero cambio viene al aceptar la gracia de Dios y permitir que transforme nuestra vida para obrar un cambio de aquí en adelante, para dejar atrás nuestra vieja forma de ser pecaminosa y caminar en el camino de Dios. La redención viene por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos lo recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la gracia nos libera de la carga del pecado y nos permite vivir en libertad espiritual. Una vez que aceptamos la gracia de Dios, estamos llamados a vivir de acuerdo a su voluntad. Esto significa alejarnos del pecado y buscar constantemente la dirección de Dios. Como dice Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, a través de nuestra renovación espiritual y del entendimiento de lo que es malo, podemos vivir la buena voluntad de Dios agradable. Las consecuencias muchas veces van más allá de lo inmediato y visible. Cuando hay pecado, nos separan de la comunión de Dios, afectando nuestra paz interior y nuestras relaciones con otros. No solo impacta nuestra vida espiritual, sino también nuestras decisiones, generando un ciclo de dolor y culpa constante. Reflexionar sobre el pecado no es fácil, pero es necesario para comprender nuestra necesidad de Dios y la magnitud de su amor y de su gracia. Piensa sobre algún área de tu vida donde sientas que el pecado ha causado estragos. Cierra tus ojos y llévala en oración a Dios, pidiendo su perdón y guía para alejarte de aquello que te separa de Él. Recuerda siempre que la buena noticia es que a pesar de las consecuencias del pecado, es que hay esperanza en la redención. Al reconocer nuestras faltas y buscar el perdón de Dios, podemos romper este ciclo destructivo. La gracia de nuestro Padre Celestial nos ofrece una nueva oportunidad y una vida llena de propósito y restauración. Fíjate qué maravilla el arrepentirnos de nuestros pecados y tener acceso a lo que Dios nos da, al plan perfecto de Dios para nuestra vida. Te invito a que me acompañes a orar de la siguiente forma. Dios mío, Señor, reconozco que el pecado tiene un costo alto en mi vida. Te agradezco por tu sacrificio y por la oportunidad de recibir vida eterna a través de Jesucristo. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad, alejándome del pecado y acercándome más a ti cada día. En el nombre de Jesucristo, amén. Y bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión el día de hoy. Espero de todo corazón que pueda ser de utilidad para cambiar esa forma de ser que tenemos y caminar en una nueva espiritualidad. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y por supuesto también en YouTube. Y por favor no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.